Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de jazz, porque tenemos un nuevo vídeo dentro de esta serie que recientemente hemos comenzado y que se titula Impresiones sobre jazz. En esta serie de vídeos traemos algunos discos y algunos músicos menos conocidos, de esos de los que no se suele hablar tanto, pero que en mi opinión han grabado discos notables y que merecen conocerse más, merece hablarse más de ellos y por ello los traemos aquí. Y hoy vamos a tener un vídeo que va a ser un tanto breve, me parece a mí, porque brevísima es la carrera discográfica de este hombre del que vamos a hablar, un hombre que se pasó gran parte de su vida tocando el piano y sobre todo dentro de una formación clásica del trío de piano de jazz, es decir, piano, contrabajo y batería. Ya digo que no es demasiado conocido, pero los discos que ha grabado son verdaderamente interesantes y algunos de ellos se pueden encontrar con cierta facilidad todavía en disco compacto. Me refiero a este hombre que aparece en la portada de este disco, aquí, y que se llama Herbie Brock. Este es uno de los discos suyos que se pueden encontrar, Brock Stops, grabado en los años 50 y realmente, en mi opinión, muy interesante. Pero ¿quién es Herbie Brock? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir acerca de Herbie Brock es que el número de discos que grabó es directamente proporcional al número de aficionados que lo recuerdan hoy en día, que son muy pocos, porque, bueno, quizá no es de los pianistas más conocidos de la historia del jazz, pero sí tiene algunos discos que merecen ser más que meras notas a pie de página en la historia de esta música. Es una verdadera pena que esté tan olvidado porque los escasos discos que sí registró dan muy buena prueba de su enorme talento y este es uno de ellos. He leído recientemente un artículo, hay muy pocos artículos escritos, prácticamente ningún artículo escrito sobre Herbie Brock. El único que he leído recientemente sobre él lo publicó el crítico de jazz neoyorquino Mark Myers en su blog dedicado al jazz que se llama Jazz Wax. Y en ese artículo, que voy a enlazar en la descripción de este vídeo por si acaso les interesa leerlo, en ese artículo Myers dice que Herbie Brock era ciego y que cursó estudios en la State School for the Blind, la escuela estatal para ciegos en Batavia, Nueva York. Su primer ídolo jazzístico fue otro pianista que también era ciego, el gran Art Tatum, algo que puede escucharse con claridad en su estilo, por veces lleno de complejas cascadas de notas e improvisaciones muy ingeniosas y sorprendentes. El estilo de Herbie Brock, además de la influencia de Art Tatum, también acusa la influencia de Bud Powell. Esto lo dice Myers en su artículo y estoy completamente de acuerdo. De hecho, me parece que Herbie Brock suena prácticamente como una mezcla casi perfecta de Powell y de Tatum, como una especie de bebop que tiene siempre destellos de swing, un bop refinado con sonidos sacados, con tempos, con acercamientos musicales sacados del swing. Y después de sus años escolares en la State School for the Blind en el estado de Nueva York, Herbie Brock, que también aprendió, por cierto, a tocar el órgano y el saxo tenor, empezó a tocar en público en Rochester e incluso hizo algunas giras con su cuñado, que también era pianista. Pero a principios de los años 50, después de casarse, se mudó al estado de Florida y a partir de ese momento es cuando se inicia su actividad discográfica, que le lleva a grabar 6 discos para diferentes sellos entre 1955
y 1965. En realidad esos son los 10 años en los que Herbie Brock está grabando discos y publicando algunos álbumes, y esos son los años en los que realmente podemos escucharlo, porque quedan registros sonoros de esta época, no de antes y no de después, pero sí de estos 10 años entre 1955 y 1965. Después de ese periodo de unos 10 años aproximadamente, Herbie Brock no volvió a pisar un estudio de grabación que yo sepa, aunque sí continuó tocando en clubs, sobre todo durante los años 60, 70 y 80 incluso, sobre todo en la zona del estado de Florida. Me gusta mucho, por cierto, cómo en ese artículo Mark Myers describe a Herbie Brock de una manera verdaderamente poética. Dice en relación con Brock: "Another superb jazz ship passing in the night", es decir, otro excelente barco jazzístico navegando o pasando en la noche. Y realmente sí, porque no conocemos mucho más acerca de Herbie Brock, no tenemos demasiadas grabaciones suyas, pero las que hay, o las que yo al menos he podido escuchar, son realmente muy interesantes. Su reducida discografía, además, no es siempre fácil de encontrar. De hecho, parece que solamente 2 de esos 6 discos han sido reeditados en CD. Uno de ellos lo he enseñado ya, es este que aquí está, que se titula Brock's Tops, publicado por el sello Savoy en 1956. Y después tenemos este otro disco. Verdaderamente no hay demasiadas fotografías de Herbie Brock tampoco, porque es la misma fotografía la que aparece en la portada de este segundo disco, que se titula Herbie's Room, publicado por el sello Criteria en el año 1957. Vamos a hablar primero del primero de ellos, porque cronológicamente es anterior. Es del año 1956. Brock's Tops es uno de los 2 discos que grabó para el sello Savoy, y que además se registró en directo en el Onyx Club de la ciudad de Miami, pese a que en realidad no se escuchan aplausos de la audiencia, por lo que o bien se han eliminado de alguna manera o no asistió ningún público a las sesiones. A mí me parece que es más probable que se hayan eliminado, porque Herbie Brock solía tocar en directo en ese club, en el Onyx Club de Miami. A lo largo de los 8 temas que conforman este disco, Brock está acompañado por su trío, que está formado por Brooks Caperton al bajo y por Rick Hanson a la batería, por supuesto con Herbie Brock al piano. Ese es el trío típico clásico de jazz, de piano, contrabajo y batería. Esto nos lleva a grabaciones, por ejemplo, en Nat King Cole en los años 30 o 40, cuando ese típico trío de piano, bajo y batería se crea, aunque en el caso de Nat King Cole muchas veces incluye una guitarra. 8 son los temas que conforman este disco, y en ellos disfruta Herbie Brock de amplio espacio para dar rienda suelta a sus capacidades improvisatorias. El repertorio típicamente mezcla standards, como por ejemplo If It's the Last Thing I Do, que abre el disco, The Moon Was Yellow, una muy buena versión de esa canción, una que me gusta especialmente, que es There'll Never Be Another You, que solía tocar y cantar también Chet Baker. Hizo una grabación Chet Baker magnífica para Pacific Jazz de esa canción. Sweet and Lovely, relacionada, esa es una de las baladas interpretadas por Bing Crosby en los años 30, y la magnífica Willow Weep for Me. Todos estos son estándares que están aquí versionados por Herbie Brock. Y después tenemos algunas composiciones propias, como Blues a Brock Long o Brock Etude,
Sobre todo la primera de ellas, Blues a Brock Long, nos indica que de nuevo estamos ante un pianista que comprende el lenguaje del blues también y la relación entre el blues y el jazz. Hay incluso en este disco una excelente versión del Four Brothers de Jimmy Giuffre, que generalmente pues no se suele tocar en formato de trío de piano, bajo y batería, pero que aquí funciona muy bien, y el resultado es un disco que a mí me parece maravilloso, aunque cierto es que es demasiado breve, y es un disco que, a mí me pasa esto muchas veces, es imposible escuchar solamente una vez. Yo lo escucho y después vuelvo a darle al play porque es un disco que no puedo escuchar simplemente una vez, por lo breve que es, pero también por la gran calidad de sus contenidos. De hecho, cada vez que lo pongo lo escucho varias veces seguidas y siempre pienso que es una lástima que Herbie Brock no haya tenido ocasión de grabar más a menudo y que sus discos no siempre sean fáciles de conseguir. Es un pianista pues que comprende perfectamente las melodías, que improvisa maravillosamente sobre ellas y que además mezcla ese bebop con swing de una manera perfecta y muy atractiva, algo que por cierto ocurre también en el disco que también he mencionado, del año 1957, que se titula Herbie's Room, precisamente grabado, ya digo, en ese año 1957 para el sello Criteria, en directo, y aquí sí que escuchamos sonidos de la audiencia de vez en cuando, pero el sonido es perfecto, la verdad, grabado en 1957 en Herbie's Room, un club así llamado en la ciudad también de Miami, en Florida, que es donde trabajó, donde se presentó en directo en más ocasiones, más regularmente, Herbie Brock a lo largo de su carrera. Este disco nos lo presenta con Brooks Caperton, de nuevo al contrabajo, pero a la batería tenemos aquí a Bill Laidley y no a Rick Hanson, pero es un disco que también puede servir como magnífica introducción a Herbie Brock, porque incluye, en este caso no encontramos ningún tema propio de Herbie Brock, pero sí versiones muy interesantes, por ejemplo, del estándar Tenderly. Tenderly aquí aparece pues primero como balada y después hay un cambio en el cual entra el swing, con lo cual podemos escuchar en una sola canción, en un solo tema, podemos escuchar diferentes acercamientos a una misma melodía, pues primero en clave de balada, como lo es en general Tenderly, ese tema de Walter Gross, y después un cambio en el último chorus de esa grabación, y de balada pasamos a swing. También muy hermosa la versión de Polka Dots and Moonbeams. Reinventa el My Funny Valentine de Rodgers y Hart, y también encontramos alguna melodía más moderna, en el sentido de que hay una versión de Doxy de Sonny Rollins, y después nos encontramos también con una versión en clave de swing maravillosa que cierra el disco. También 8 son los temas que aparecen en este álbum, que es una versión que cierra el disco de A Foggy Day de George y Ira Gershwin. En verdad era clave de swing, y es una de mis versiones favoritas de ese clásico de los hermanos Gershwin, que es ese día nublado, o ese día con niebla en la ciudad de Londres, A Foggy Day in London Town, que aquí está interpretado de una manera fabulosa por parte de este trío, también trío clásico de piano, bajo y batería, Herbie Brock, Brooks Caperton y Bill Laidley. Otro disco muy interesante y muy recomendable para conocer la música de Herbie Brock, como también lo es este, Brock's Tops. Estos son los discos que hemos mencionado hoy, los dos discos que se pueden encontrar en disco compacto de
Herbie Brock, uno de estos pianistas menos conocidos dentro de la historia del jazz, que no por ser menos conocidos son menos interesantes. Estos dos discos sin duda los recomiendo. Brock Stops, si les interesa el trío clásico de jazz, piano, bajo y batería, Herbie Brock es alguien que deben conocer. Brock Stops es uno de los discos del año 1956 y Herbie's Room es el otro de un año después, 1957. Los dos son perfectas introducciones a la música de este pianista, un tanto oscuro, pero en mi opinión muy interesante. Un pianista que, como dice Mark Myers en ese artículo, que si saben leer en inglés se lo recomiendo, en el blog Jazz Wax, que es uno de mis blogs favoritos, por cierto, sobre jazz, que Myers escribe prácticamente diariamente, pues el propio Myers dice en ese artículo, ya lo he comentado, que el barco de Brock pasa en la oscuridad de la noche, una manera muy poética de hablar de lo breve que es su legado discográfico, pero también de lo interesante que es, pero la calidad de la música, a pesar de que este barco pase, a veces nadie se entere de que ese barco está navegando y pasando en la oscuridad de la noche, pero la calidad de la música que nos ofrece, quien escuche alguno de estos dos discos sabrá que no pasa en absoluto inadvertida. Les recomiendo los dos discos de Herbie Brock, les recomiendo la lectura de ese artículo de Mark Myers y me despido ya desde Jackson, Tennessee. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó en directo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de junio del año 2021. Muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Si les interesa la música de Herbie Brock, si les gusta el jazz en formato de trío clásico, piano, bajo y batería, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, que yo siempre estoy dispuesto a leerlos y a responderlos, y siempre estoy contento de poder leer sus contribuciones, sus comentarios a estos vídeos. Por ahora, nada más, me despido, hasta la próxima ocasión. Soy Antón García Fernández en YouTube, en el canal de YouTube Antón GF. Hasta pronto, sigamos escuchando buen jazz.